sabes que si te ocurre algo, allí muy poca gente va a bajar y lo que estás viviendo lo estás viviendo con ellos. ¿Cómo definirías lo que hace Carlos cuando entra a esa profundidad en esas cavidades? Una locura. Una locura que tiene para el sentido y para mí es ansiedad, me provoca nervio. Hay gente que hace cosas increíbles, personas que en su día a día realizan una actividad normal y que cuando tienen tiempo libre se dedican a intentar que este mundo sea mejor. Hoy vamos a conocer a una persona así. Se llama Carlos y vive aquí en Oliar del Rey, en Toledo, con su mujer y sus 2 hijas. Hoy es su día libre y hemos pedido acompañarle. Te voy a presentar a mi mujer y a mis niñas. Ella es Telma. Hola Telma, qué guapa eres. Dame 2 besos. Carla. Hola Carla. Mi mujer Verónica. ¿Qué tal? Encantado. ¿Cómo estáis? Bien. Bien, aquí estamos, intentando conocer a fondo a Carlos Flores. Muy bien. Ahí, muy bien. Inés también está ahí detrás. Ahí. Toma ahí ayuda. Uy. Ahí, muy bien. Bueno, Julián, ¿me acompañas a la cueva? Por supuesto, estoy deseando. Venga, vámonos para allá. Yo cojo esto. Or maybe I'm a dog who's lost his pride. I don't expect to be treated like a fool no more. I don't expect to sleep through the night. Some people say lies, a lie's a lie, but I say why? Why deny the obvious child? Why deny the obvious child?
Bueno, pues nada, el proyecto empieza en el 2012, que trata de subir los picos más altos de cada comunidad y bajar a la cima más profunda de cada comunidad. En la actualidad solo nos queda la comunidad de Asturias para poder acabar este gran proyecto. Y nada, tenemos ahí temas científicos también, porque el Instituto Geológico Minero también estamos metiendo sensores para motorizar España y también poder ver nuevas especies, el tema de zoología y todo eso. Y bueno, te invito ahora a que vayamos para abajo, o sea que vamos para la cueva, ¿vale? Venga. Sonny gets married and moves away. Sonny has a baby and bills to pay. Sonny gets sunnier day by day by day by day. Carlos, ¿por qué haces esto? Bueno, pues la verdad que es una pasión poder bajar a estas cavidades porque estás explorando sitios por donde nadie ha pasado y la verdad es que anímicamente y luego en cuerpo y alma te queda bastante bien. ¿Y qué supone el miedo? El miedo está presente, es parte de la propia actividad y lo asumimos. Sabemos que hay riesgos, pero intentamos que vaya todo controlado. ¿Cómo te preparas para estar abajo, incomunicado del resto? Hombre, hay que mentalizar la cabeza, por así decirlo, porque es una actividad muy potente estar 3-4 días incomunicado, sin recibir noticias de arriba ni nada. Y bueno, pues la preparación es física, también tienes que tener la técnica adecuada, pero sobre todo es mental. Y bueno, pues poquito a poco ir haciendo cosillas y tal, pues al final mentalmente pues estás preparado para ello. Imagino, Carlos, que muchísimas veces pensarás en tu mujer, en tus hijas, tienes 2 hijas, en tus amigos. Sí, hombre, claro, abajo se piensan muchas cosas, sobre todo salir de allí. Well, I'm accustomed to a smoother ride. Or maybe I'm a dog who's lost its pride. I don't expect to be treated like a fool no more. I don't expect to sleep the night. Some people say a lie is just a lie, but I say the cross is in the ballpark. Why deny the obvious, child? Un proyecto, 17 picos, 17 simas, en el que también tienen su importancia los voluntarios, la gente que te acompaña, los porteadores, porque hay que trasladar mucho material, primero hasta arriba de la montaña y después bajarlo a la cavidad. Sí, por supuesto. O sea, este proyecto es inviable si no tienes un grupo de gente detrás que te ayuda, que te anima, que te sube los petates, que simplemente te acompaña. Y bueno, pues sin ellos este proyecto sería inviable y le he dado muchísimas gracias a todo el mundo que participa en ello, porque la verdad es que sería inviable sin ellos. Hemos hablado del riesgo, y el riesgo es que a menos 700, menos 800 metros, según he podido leer, no hay posibilidad de rescate alguno, ¿no? Te quedarías atrapado. Es muy complicado, es muy complicado. Estamos hablando de una barrera igual que los 7.000 o los 8.000, en lo que es la línea de muerte, por así decirlo, que a partir de 1.000 metros, para que te bajen a rescatar ahí, pueden ser semanas. Y tienes que tener muchísima gente que te pueda bajar a menos 1.000 metros. Entonces, cualquier fallo, cualquier pequeño golpe o esguince o tal, te puede suponer un problema. Ya no solo un accidente un poquito más grave, que entonces pues estarías perdido. Que la verdad es que en cuanto estás abajo quieres salir de allí cuanto antes, y cuando estás arriba quieres entrar. Es un poco una inconcluencia, pero sí es verdad que te das cuenta estando ahí abajo de muchas veces del valor de las cosas, ¿no? De lo insignificante que somos ante la propia naturaleza, de lo que es una cavidad grandísima, de lo que son las montañas. Y bueno, pues te sientes un ser diminuto que solo en la vida actual pues lo valoras muchísimo más. Hay zonas, Carlos, no topografiadas, pero hay zonas donde no ha pasado absolutamente nadie y que están por descubrir por vosotros. Sí, sí, exactamente, porque es una actividad muy potente. Estamos hablando que bajar a menos 1.000 metros lo equivalen a hacer un 8.000. Entonces, lo que se hace logísticamente, físicamente y técnicamente para poder bajar a esas profundidades, pues no baja mucha gente. Entonces, está todo por explorar. Y España es un paraíso espeleológico, sobre todo picos de Europa o Pirineos. Pues bueno, pues tenemos unas cavidades grandísimas, con muchísimas incógnitas, y lo que hacemos también dentro del proyecto es intentar buscar esas incógnitas para seguir explorando, para seguir encontrando más sitios, más cosas.
Julián, voy a presentar a Raúl, al geólogo. ¿Qué hay, Raúl? El proyecto. ¿Qué tal, Julián? Me alegro Encantado de conocerte. Igualmente. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Raúlico? ¿Qué tal? ¿Cómo Un abrazo. ¿Qué tal, Raúl? Raúl, me decías que eres geólogo, Sí, estudias las entrañas de la Tierra, ¿no? Y todos sus cambios. exacto. Básicamente lo que analizamos en el Instituto Geológico y Minero, y del cual yo estoy a cargo, es del estudio de terremotos con técnicas geológicas, y para ello utilizamos las cuevas. Tengo anotado aquí que en España puede haber unos 4.000 terremotos al año. Que detecte la red sísmica nacional, sí, puede haber más. Por ejemplo, ahora en Melilla, solamente en 5 días se han registrado 1.700. Entonces eso se ha registrado solamente en 5 días, pero si no ocurre un fenómeno como el de Melilla, pues bueno, pues puedes tener menos. Lo importante es el tamaño que tienen los terremotos y el daño que pueden provocar. Y eres promotor además del proyecto Termosima. ¿En qué consiste? En el proyecto Termosima lo que nos preguntamos es si utilizamos las cuevas como elementos naturales para conocer las fallas, que son las que provocan los terremotos. Vamos a intentar buscar las cuevas en las fallas que provocan terremotos, como el de Lorca, para meter los sensores que tenemos generalmente en superficie, los vamos a meter en el corazón de la falla, con el objetivo de intentar ver señales que nos pudieran ayudar a prevenir la ocurrencia de terremotos destructivos. En el proyecto de Carlos Flores, 17 picos, 17 simas, se monitoriza toda España Sí. para colocar sensores y detectar esos terremotos, ¿no? Claro, cuando conocí la iniciativa 17 picos más 17 simas, me brindaba la oportunidad de acceder a las cuevas más profundas de España. Hay que pensar que yo utilice cuevas para detectar terremotos es muy interesante, pero también necesito ganar profundidad. Cuanto más profundo introduzca los sensores, menos influencia habrá de fuera. ¿A qué influencia me refiero? Pues a los coches, el cambio que hacemos en la atmósfera mediante la emisión de gases. Entonces, con Carlos tenía la opción y la oportunidad única de acceder a cuevas que de ninguna otra manera el instituto hubiera sido capaz de acceder. ¿Y qué sorpresas hasta la fecha, Raúl, os habéis encontrado? Pues bastantes sorpresas. Por ejemplo, en cuevas en Murcia hemos encontrado restos de linces de las cavernas que hemos fechado en 65.000 años y se supone que estaban extintos hacía más. Hemos encontrado medidas de radón anómalas en cuevas que no tienen a priori materiales radiactivos conocidos. Hemos encontrado otras cuevas con baja cantidad de oxígeno y que todavía no podemos explicar por qué tenemos esa baja cantidad de oxígeno. Y hemos encontrado cuevas donde, en vez de tener una temperatura baja, que es lo que se supone cuando tú te metes en una cueva, tú lo que te encuentras es una temperatura extremadamente alta. Hablamos mucho ahora del cambio climático. ¿En Sí. qué afecta el cambio climático a lo que son las profundidades del planeta? Bueno, en principio podríamos pensar que poco, porque si a partir de 50 metros de profundidad el intercambio que hay con la parte de fuera es pequeño, pues podríamos pensar que poco. Pero últimamente están saliendo trabajos que están diciendo que las cuevas son sumideros naturales para metano y para CO2. Con lo cual habrá que analizar cuál es el papel de las cuevas dentro de esto. Por otro lado, las cuevas son unos registros magníficos de cuál es la composición en CO2 de la atmósfera. De tal manera que si yo voy a una cueva, veo un material, lo saco y lo analizo con técnicas químicas sencillas, yo puedo decir la edad de ese material y qué composición tenía la atmósfera. Con eso estudiamos si la atmósfera que tenemos ahora se ha visto realmente influida por el hombre o no. Me gustaría ver cómo funciona un sensor. ¿Me lo puedes enseñar? Sí. Trabajamos con varios tipos de sensores. Aquí he traído algunos distintos. Este es un sensor de temperatura, es un termopar, que lo único que hace es que pasa una pequeña corriente eléctrica y mediante este tipo de muestreador, nosotros lo que hacemos es bastante sencillo. Lo ponemos aquí. Ahí. Lo único que tienes que hacer es enchufarlo y donde esté tocando el sensor te va a dar un valor de temperatura directa. ¿Qué es lo bueno que tiene? Que tiene una resolución muy elevada, de 0,1 grados centígrados, y que tiene un tiempo de respuesta mínimo. Esto me permite ir moviéndome por la cueva y obtener muchos valores en poco tiempo. Otro de los sensores que utilizamos, este lo conoce bien Carlos, es lo que llamamos el supersensor de temperatura. Este es un hub, un registrador, que lo bueno que tiene es que toma la temperatura externa, pero además también toma la temperatura que tengo por este lateral, por este sensor. ¿Qué hacemos? Pues hacemos un pequeño agujero, utilizando ya una pequeña grieta, lo pones en contacto con la roca y me va a dar la temperatura en roca y la temperatura en el exterior. Así sé la transferencia de calor que hay entre la temperatura de la cueva y la temperatura del aire dentro de la cueva. ¿Qué ventaja tiene esto? Como ves, es pequeño, fácilmente transportable, y yo lo enchufo y puedo dejarlo 5 años trabajar, tomando un dato cada 5 minutos. Claro, esto me da un volumen de datos bastante elevado.
Hola, José Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, te ¿Qué tal? presento a Julián. ¿Qué tal? Encantado. Profesor de la universidad. ¿Qué mundo animal, José Luis, nos podemos encontrar ahí en las profundidades, en lo más abajo? En las grutas en particular, pues nos podemos encontrar, digamos que dos tipos de fauna, ¿no? Aquellos animales que están vinculados estrictamente a las cavernas y aquellos que las utilizan de vez en cuando, que pasan por allí y las utilizan para refugiarse y demás, ¿no? ¿Y qué os aportan a la zoología esas especies nuevas que se descubren ahí abajo en la profundidad? Bueno, a nosotros nos aportan el conocimiento, que siempre está bien, tener datos nuevos para saber lo que hay y cómo funcionan los sistemas naturales, pero en realidad lo que nos aportan a todos, ¿no? El conocer pues cómo funcionan los sistemas naturales tan singulares como son los de las cavernas, porque son sistemas naturales bastante singulares. Bastante especiales. Claro, a medida que están más aislados del resto, pues son más singulares, como pasa con muchos otros sistemas naturales, ¿no? Entonces, conocer la fauna y la fauna que vive ahí, pues es muy interesante, claro. Supongo que para vosotros, que no es fácil acceder ahí abajo, es prácticamente imposible. Sí, El hecho de que haya espeleólogos, aventureros, como es el caso de Carlos, os viene fenomenal, ¿no? Hombre, claro, naturalmente, porque a veces pues lo que hacemos es, y de hecho esto lo he hecho yo con alguna otra gente que muestrea en otras cavernas, pues que diseñamos conjuntamente un plan de trabajo. Entonces los espeleólogos son los que entran, los que recogen las muestras y nosotros ya los estudiamos en el laboratorio, claro. Porque bueno, pues cuando eres joven todavía te resulta más fácil entrar a sitios así, y porque aunque no tengas mucha experiencia, pero luego ya va siendo cada vez más difícil, claro. José Luis, ¿qué importancia tienen las especies que encontramos ahí abajo en la profundidad para lo que es Castilla-La Mancha? Pues Castilla-La Mancha está relativamente mal conocida respecto a especies de invertebrados que habitan en las profundidades. Sin embargo, pues por ejemplo, los murciélagos sí se conocen muy bien, porque tampoco hay tantas especies y se conoce muy bien cuál es la composición en especies de diferentes grutas y también pues cómo viven, ¿no? Eso está bastante bien conocido. Pero por ejemplo de invertebrados, pues hay muchos grupos que están muy desconocidos, ¿no? Y se encuentran unas sorpresas bastante, pues muy abundantemente, ¿no? Muy frecuentemente se encuentran unas sorpresas. Sí. ¿Qué piensa Jesús cuando Carlos está ahí dentro? Pues la verdad es que a veces cierta inquietud, porque ya llegamos a unas profundidades, sobre todo Carlos y el grupo de los más fuertes, de los más potentes, cuando están ya a mucha profundidad, pues inquieto estás, porque no puede ocurrir nada malo, no puede fallar nada a cierta profundidad, entonces estás inquieto. ¿Y cómo le definirías a Carlos? ¿Es arriesgado, es calculador, frío? Hombre, calculador es un gran deportista, sabe llevar muy bien la cosa de la logística. Esto, si no llevas una organización estricta, no te sale, porque hay que calcular muchos metros, no sé, pues muchos metros de cuerda, la alimentación que tienes que llevar dentro, el agua para beber, coordinar a la gente que se va a meter contigo, o sea que para eso tienes que ser calculador. Sin ser frío, porque es muy cercano y por eso atrae tanta gente, pero sí que tiene que tener capacidad y tiene capacidad de organizar bien las actividades estas. ¿Habéis temido, se lo preguntábamos a Carlos, alguna vez por vuestra vida ahí abajo? Pues sí. Recuerdo en una ocasión que nos pilló una crecida, la montaña estaba muy húmeda, había llovido los días antes y estando dentro nos creció, cayó una tromba tremenda y estando a la base de un pozo de 90 metros, pues se oyó un estruendo grandísimo y empezó a caer una cascada por allí, a crecer el cauce activo del río subterráneo y lo pasamos realmente mal. ¿Y en ese momento decís, esto se acaba, entre uno y otro, tenéis comunicación? No lo decíamos, pero yo lo pensaba, yo decía, aquí algunos vamos a salir muy mal parados. Había gente que ya tenía serios problemas de hipotermia, la corriente nos arrastraba, entonces yo nunca lo he visto tan cerca, y se pasa mal, pasas apuros, sí.
Verónica, ¿cuántas veces miras el reloj a lo largo del día? No lo miro. Antes lo miraba, pero prefiero no mirarlo porque se me hace más largo el tiempo. Entonces prefiero no mirarlo. ¿Qué significa, Verónica, estar casada con un bombero, con un espeleólogo? Con un bombero algo normal. Yo lo veo como algo normal. Y espeleólogo ya es un riesgo. Es estar preocupada y en tensión porque no sé cómo está. Sé dónde está, pero no sé cómo está. ¿Y cómo definirías en unas palabras lo que hace Carlos cuando entra en esas cavidades a tanta profundidad? ¿No se puede parar? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo definirías lo que hace Carlos cuando entra a esa profundidad en esas cavidades? Una locura. Una locura que tiene para el sentido y para mí es ansiedad, que me provoca nervio. Esos 4 o 5 días dentro de la cavidad, ¿cómo son en concreto para ti? Pues ahora más o menos lo llevo ya bien. Al final te acostumbras un poco y lo llevo mejor por las niñas, porque al estar con las niñas estás con la cabeza en otra cosa y intentas no pensar. Entonces mi manera de llevarlo mejor es no pensarlo. En cuanto entra en la cavidad, no hay comunicación con el exterior, no funcionan los móviles, no hay walkie-talkies. En ese momento, ¿qué piensas? Pues solo pienso en que suene el teléfono. Él me dice cuándo es posible que pueda salir y ya cuando veo yo que puede ser el momento, pues es cuando espero la llamada. Una vez que suena el teléfono y le veo, ya digo, se acabó, una menos. Porque él siempre dice una más, pero yo siempre digo una menos. ¿Cómo llegas a gestionar tus miedos, tus temores, esas noches en vela? Pues intento mantener la cabeza en otro pensamiento. Intentas leer, intentas pensar en qué vas a hacer mañana con las niñas, intentas no pensar en cómo puede estar él, porque si no lo pasas mal. Pues la balanza es difícil, es complicada, pero también tienes que valorar tus propias exigencias y tus propios sueños. Y al final hay muchas veces que dices, no vuelvo a entrar a estas cavidades, porque lo que tengo arriba es muchísimo más importante que lo que tengo abajo. Pero bueno, simplemente el abrazo, la sonrisa de tus niñas o de tu mujer cuando llegas, pues valoras todo ello. Pues se están describiendo especies con cierta regularidad del ambiente de las cuevas, de las especies que viven en ellas, ¿no? De estas que son pues muy particulares, que tienen adaptaciones particulares a vivir en estos ambientes, entre ellas pues que como no hay luz ahí abajo, pues son generalmente pues blancas o transparentes, ¿no? Se están descubriendo regularmente. Supongo, Raúl, que muy contento, ¿no?, y satisfecho de que haya personas como Carlos, como Chus, sus compañeros, que puedan hacer esa labor que hacen tan importante para el avance también de la propia geología, ¿no? Por supuesto, yo tengo que confesar que si no fuese por Carlos, por Chus y por toda la gente que está colaborando con ellos, sería imposible, sobre todo el grupo de bomberos que ellos han logrado unir, que vienen de diferentes provincias y comunidades. Yo no tengo capacidad de acceder a esas cuevas. Hay que pensar que lo que hacemos nosotros aquí no lo hace nadie más en el mundo. O sea, esto que estamos haciendo aquí no es que hemos visto en otro sitio que lo haya hecho alguien. Es que nos hemos juntado una serie de personas y hemos dicho, ¿por qué no hacemos esto? Y lo primero que encontramos, por ejemplo, en el mundo científico fue cierta incredulidad. ¿Por qué? Porque los científicos no entramos. Yo sé que Carlos puede entrar en sitios donde yo probablemente no vaya a entrar jamás. Entonces, el hecho de que yo cuente con una persona como Carlos, con su capacidad logística, la gente que arrastra y su capacidad de acceder a sitios inaccesibles, es única. La ciencia ahora mismo se hace en entornos de confort, pero para llegar más allá probablemente vamos a tener que entrar en entornos fuera de confort y vamos a tener que entrar en esas cuevas. Por ahora, los científicos no solemos entrar ahí. ¿Quiénes están entrando ahí? Pues están entrando gente del grupo de espeleólogos, grupo de bomberos preparados con rescate en altura, gente que está preparada para acceder a esos sitios. Con lo cual, sin el grupo de Carlos sería imposible hacer esto. Tú desciendes con él. ¿Qué significa el tener un compañero
hay dentro el tener a alguien cercano? Dentro de lo que nos encontramos, que es todo vacío, no hay nada. No hay nada, tan solo algunos sonidos, algunos goteos que escuchas de las estalactitas. Entonces significa muchísimo la gente con la que estás, porque de alguna manera estás compartiendo ese momento, ¿no? Son amigos, entonces... Son más que amigos, ¿no? Más que amigos, sabes que si te ocurre algo, allí muy poca gente va a bajar y lo que estás viviendo lo estás viviendo con ellos, y son momentos especiales, ¿no? Y con la gente que estás, pues la verdad es que es de las cosas que te atraen de esta actividad, de este deporte. El entorno, quizá el esfuerzo, el reto físico, el reto deportivo, pero también estar con esta gente, ¿no? que son especiales. ¿Que por qué hago esto? Pues la verdad es que no tiene mucha explicación. ¿Por qué se sube en montañas tan altas o se baja a cuevas tan profundas? Pues el afán de superación, de la propia humanidad, de exploración, es un conjunto de todo. Pero ¿cómo te enfrentas realmente a que al lado no tienes a nadie? A ese vacío. En realidad estoy acostumbrada porque como él es bombero, él ha trabajado en horas, de 24 horas trabaja y descansaba 4 días. Entonces siempre ha habido noches que ese hueco estaba vacío. Entonces por eso no pienso ese hueco está vacío porque él está en la cueva. También hay veces que si le das vueltas a la cabeza y piensas si este hueco va a estar unos días vacío o para siempre, entonces esos pensamientos hay que quitarlos. Siempre hay que ser positivo y decir no pasa nada, va a salir todo bien. Este es un ejemplo de gente que hace cosas por los demás sin pedir nada a cambio. Un bombero que arriesga su vida dentro y fuera del trabajo, sin ánimo de lucro, así por la cara, para ayudar en el avance de la ciencia descubriendo nuevas especies e intentar hacer un mundo más seguro previniendo terremotos.